Bueno, tengo pendiente desde hace mucho tiempo el comentario o el vídeo sobre la segunda parte del libro de Terry Smith, que es Arte Contemporáneo. Ha aparecido la traducción en la editorial Siglo XXI, traducción de Hugo Salas. El libro apareció en el año 2012, la edición original en Chicago University Press en el año 2009. Colgué ya hace bastante tiempo la primera parte del libro de Terry Smith, que es arte contemporáneo, y concretamente estuve leyendo pasajes que tenía subrayados hasta la página 147, y aunque el libro lo leí cuando apareció en inglés en el 2009 y luego trabajé también la traducción, pues el lío de trabajo y el meterme a comentar otros libros y el hacer otros vídeos, pues ha hecho que vaya postergando estas consideraciones sobre todas las páginas que quedaban pendientes, y hoy pues me veo con ánimo para hacer una cierta revisión. Bueno, la parte tercera se titula Mercados globales y locales. El capítulo séptimo se titula Globalizándose, cómo vender arte contemporáneo. Bueno, aquí hace una reflexión sobre el papel que ha tenido Damien Hirst y también sobre su hipericónica obra, la famosa calavera de diamantes, For the Love of God, del año 2007, y también todas las peripecias de su venta, de su compra y de todo el sistema especulativo que rodea esta obra y este fenómeno, y también lo que supone en el mercado del arte, todos los remates que se hicieron y todas las subastas en torno a artistas como Damien Hirst, o también las subastas, por ejemplo, que se hicieron en Philips de Puri, de la obra La Hora Nona, la famosa pieza del Papa Boitila golpeado por un meteorito, que llegó a ser rematada en 3 millones de dólares. Sobre toda esta cuestión del capítulo dedicado al mercado del arte, pues es evidente que el libro de Thompson, el tiburón de los 12 millones de dólares, y también el que publicó después sobre la supermodelo y las cajas de brillo, pues son mucho más penetrantes que lo que cuenta aquí Terry Smith. Bueno, hace una historia de la construcción de un mercado específico en el campo del arte, hablando de cómo Sotheby's Nueva York realizó su primer remate, su primera subasta de obras de arte de posguerra y contemporáneo en el año 1959. También nos recuerda los precios que consiguieron algunas obras del arte pop, como obras de James Rosenquist. También sale a relucir el famoso momento de fricción entre Robert Rauschenberg y Robert C. Scull, que adquiría obras de Rauschenberg a un precio disparatado, y como Rauschenberg le está reclamando que está sacando de quicio sus precios dentro del mercado, y cómo bueno, va a ir estableciéndose un suelo cada vez más sólido de coleccionistas de arte contemporáneo, y cómo ese índice de ventas va aumentando de una forma realmente prodigiosa. Dirá que en la página 166 que bueno, que el precio de obras de Andy Warhol, o que el precio de Picasso va siendo absolutamente disparatado, pero que también hay obras de artistas como Tracy Emin que también consiguen pues un precio enorme en el mercado. Sacará imágenes como esta de la acción de Tracy Emin, que se titula Lo tengo todo, del 2000, en la que acerca el dinero a su sexo, ¿no? Hablando de una pasión erótica auténtica por el dinero. También va a subrayar Terry Smith cómo el mercado se está, esto es evidente, globalizando, y están apareciendo nuevos modos y nuevos estilos de coleccionista, y cómo desde mediados de la primera década del siglo XXI, en torno a 2007, ya China desplazó a Francia como el tercer mercado del arte más grande del mundo, después del norteamericano y del mercado británico. Y cómo bueno, hay una cantidad enorme de coleccionistas pujando por obras de artistas contemporáneos, y aquí habla Terry Smith de lo que llama una cacofonía de simultaneidad de generaciones sucesivas que están generando una atracción instantánea por el presente, y se está perdiendo el sentido, dice, de gravedad de la historia, y sobre todo está apareciendo lo que califican aquí como una raza superior de ricos, y dará una cita en la que dice: la gente que gana grandes sumas de dinero quiere cosas nuevas, el tipo de obra que hace
o que se hace en este momento también ayuda porque tan solo demanda del observador un conocimiento limitado y que cualquiera puede entender o puede saber de qué trata una obra de Damien Hirst. El siguiente capítulo se titula Del desierto a la feria y es un capítulo curioso porque es un capítulo en el que Terry Smith va a escribir un texto bastante largo o unas reflexiones de una extensión considerable sobre el arte aborigen australiano. Esto tiene que ver evidentemente con la procedencia del propio Terry Smith, que además ha impartido docencia en Australia, y va a dedicar pues una atención a la cuestión de la pintura y el arte de los aborígenes. Va a dar datos realmente impresionantes, como por ejemplo dirá que en la página 163 de la población aborigen, que son unas 400.000 personas, hay entre 5.000 y 6.000 que producen obras de arte de forma regular y lo que cubre cerca del 70% de las obras de arte en el ámbito nacional, es decir, que hay como una especie de hiperactividad o hipercreatividad en los aborígenes australianos. Bueno, va a hablar de cómo va apareciendo un creciente valor contemporáneo del arte aborigen. En algún momento incluso saca de escala el interés que pueda tener. Así en la página 178 llega a decir que en su opinión es probable que solo dos individuos como Gerhard Richter y Sean Scully sean o produzcan un tipo de pintura abstracta equiparable a los logros de los artistas aborígenes y bueno, uno se puede llevar por el entusiasmo, incluso imaginemos que a mí me da de repente un furor, sería raro, retroextremeño y pensara que el arte que generan los aborígenes extremeños o los bellotaris pues supera en calidad todo el arte generado en el conceptual institucional anglosajón. Bueno, es una broma, pero lo que sí quiero decir es que hay una sensación de algo que se ha agregado aquí que no está en ningún sentido pues muy bien contextualizado o para nada está contextualizado. También irá hablando de en ese paso del desierto a la feria, de cómo hay una globalización del arte que tiene que ver con lo que son las ferias de arte y con todas esas subastas, como la famosa subasta de Damien Hirst del Golden Calf, es decir, del becerro de oro, y cómo hay una exuberancia internacional y sobre todo los precios del arte parece que no dejaban de subir, un 18% todavía a mediados en el 2007 y en los ingresos en el campo de las bellas artes crecieron un 43% y cómo a pesar de la crisis económica del año 2008 Sotheby's remató 223 obras de Damien Hirst, aunque hoy sabemos que muchas de las obras que se dice que se vendieron en la famosa subasta que coincidió con los días de la bancarrota y la caída de Lehman Brothers, en realidad se vendieron nominalmente, pero en realidad nunca llegaron a venderse, sino que se sostuvo el suelo del nivel económico que tenían las obras de Damien Hirst para no provocar un crack, es decir, para no provocar una obsolescencia absoluta de todas sus producciones artísticas. Bueno, insistirá aquí en el papel que tienen estos coleccionistas excitados y satisfechos de imponer su propio juicio y esos coleccionistas que van a Basilea o que van a Miami Basel y ahí citará unas consideraciones de Peter Schellhal que dirá en su columna sobre Art Basel, Miami Beach lo siguiente. En el ámbito del arte contemporáneo, esta es la década de las ferias, así como los años 90 fueron la década de las bienales. Los coleccionistas munidos de pilas de dinero han desplazado a los curadores en todo su peso institucional como árbitros de los modos en los que el arte nuevo se da a conocer y es evaluado y por tanto árbitros también de cuánto puede significar cada vez menos una vez que se ha convertido en un bien de consumo platónico. Bueno, esta idea del consumo platónico es un poco etérea, no sé, consumo de ideas o consumo platónico. Lo cierto es que es verdad que el coleccionista ha desplazado al curator y que la feria había desplazado a la bienal, hasta ahora que veremos si después de la pandemia del COVID las ferias y las bienales vuelven a tener una forma fácil o no de reinstauración. Señalará a Terry Smith en la página 186 que la compra en una feria de arte permite mucho más que la espectacular adquisición en una subasta, el ejercicio de un juicio rápido en el contexto de una gran variedad de posibilidades, al parecer con una mediación mucho menor de los privilegios hereditarios, los protocolos elitistas
y la pericia críptica. Bueno, irá marcando aquí, sin duda, esta dimensión de un coleccionismo burbujeante, pero a su vez de un coleccionismo de bagatelas o de vacuidades, y cerrará este capítulo con una reflexión de Diego Cortez, que es un asesor de inversiones en arte, que dice que uno es la existencia de demasiadas oportunidades y demasiados productos, lo que dificulta mucho la tarea de encontrar algo bueno. Otro es que el mundo del arte es un ámbito donde, al igual que en muchos otros mercados comerciales, la democracia se ha convertido en superabundancia. Y por último, ha favorecido la aparición de una nueva generación de artistas que no puede producir buen arte ni está interesada en hacerlo y que solo le preocupa el éxito. Y un ejemplo de ello podrían ser Jeff Koons o Takashi Murakami, al que se refiere precisamente en esta página. La siguiente parte se llama Contracorrientes Subnorte y el capítulo 9 está dedicado al giro postcolonial. Bueno, y ahí hablará de un arte contemporáneo que es distinto al de Barney, Koons, Hirst y Murakami, y que es un arte que comienza a vislumbrarse y según él tiene que ver con las cuestiones decoloniales y con una antiinstitucionalidad, y esto comienza a verse a partir de la Documenta 11, o lo toma como ejemplo, de Oquenhuesor y su famosa cuestión de las plataformas, ¿no? Y sobre todo cómo ahí están planteándose una serie de interesantes reflexiones sobre la cuestión de la resistencia a la colonización y también de la crítica de la globalización. Una dirá, aquí citando un pasaje de Stuart Holt y Hart, recogido en el catálogo de la Documenta 11. Una de las mayores transformaciones de las últimas décadas, sin duda, ha sido el modo en que las temáticas de la representación visual fueron profusamente reescritas desde los márgenes, desde lo excluido. Esto y no otra es la lucha que se libra en el interior del circuito global de producción cultural. Bueno, aquí sin duda Terry Smith lo que está haciendo es aludir y sintetizar la cuestión de el giro poscolonial, y analizando el giro poscolonial dedica pues una parte de este capítulo a analizar la Bienal de La Habana, y así titula una sección Un encuentro con Fidel, y analiza la Bienal de La Habana desde los equipos curatoriales del año 1984 y sobre todo cómo la Bienal de La Habana surgió, dice, del cuarto de máquinas ideológico de la Revolución Cubana, para luego convertirse en un fenómeno también vinculado a la turistificación. Lo pone en relación con el papel que tuvo la Bienal de San Pablo, fundada en el año 1953, y todas las temáticas, por ejemplo, de la antropofagia de Osvaldo Andrade. También el papel que tuvo, por ejemplo, Lilian Janes y toda la cuestión del tercermundismo y del giro geopolítico y del tipo de posicionamiento que tiene Cuba y La Habana con respecto a las cuestiones ideológicas, políticas y culturales, y cómo la caída, evidentemente, del sistema soviético después de la caída del muro de Berlín del 89 van a incidir también en la posición en la que se encuentra La Habana, que va a carecer de apoyo para los proyectos y también para los culturales desde el año 1990. Habla la importancia que tiene, que la tiene y mucha, Gerardo Mosquera, y también de lo que es el fenómeno del nuevo arte cubano, y sobre todo la importancia que va a tener todo este debate sobre el arte declaradamente y autopropositivamente tercermundista, o que se busca una vía que no es la de imitar meramente los modelos del mainstream noroccidental, y cómo tiene que ver con una resistencia a los modelos expositivos, por ejemplo, que se plantearon en Les Magiciens de la Terre, en Los Magos de la Tierra, Los Magos de la Tierra, la exposición que se hizo en la Villette y en el Pompidou, comisariada por Jean-Hubert Martin, que es una exposición crucial, pero que es una exposición que tiene que ver todavía con la inserción y con la preeminencia del discurso colonial o del discurso exotizante. También va a mostrar la importancia que tiene Manifesta, la Bienal de Arte Europeo Joven, y las bienales del Cairo, de Cuenca, de Estambul, la de Dakar, la de Brisbane, la de Sharjah, la de Gwangju, la de Montreal, la de Porto Alegre, ciudad, ¿verdad? El Mercosur, la ciudad del altermundismo. Bueno, va a hablar también de todo este fenómeno, también introduciendo puntos de bajada de tono del optimismo, por ejemplo, cuando saque la reseña de Peter Schickdal en torno a la Documenta 11,
cuando habla del Global Salon European Extravaganza, y dirá que nos encontramos en la época del festivalismo, ¿no? Un festivalismo que, según Peter Shellhal, viene desarrollándose en el circuito mundial, integrado por toda esta cantidad, más de 50 bienales y trienales, entre las que se encuentra la Bienal del Whitney, y hay una mezcla, dirá Shellhal, de entretenimiento y política light, y el festivalismo constituye una estética del control de multitudes y favorece las obras que no demandan contemplación, sino que invitan al pasar al consumo de espectáculos que tienen algo de interesante. También tratará la cuestión de la temática de arte con vida y toda esa dinámica del arte con vida que fue una cuestión de la Bienal de La Habana ya a comienzos del siglo XXI. Recogerá aquí también las reflexiones de Luis Kamitzer sobre la totalidad del arte y la búsqueda de la auténtica vida. Va a, por ejemplo, a hablar de obras como los trabajos de Martín Sastre, su trabajo Videoarte, la leyenda iberoamericana, y las parodias de Matthew Barney que hace ahí el artista uruguayo Martín Sastre, que por cierto pasó bastante tiempo trabajando, viviendo y haciendo su trabajo en España. Va a plantear también algunas reflexiones sobre toda esta dinámica de un arte que surge desde América Latina, de artistas como el colombiano Antonio Caro. También me sorprendió bastante y es curioso cómo recoge una obra que le parece interesante, que sería la obra La Patera de Armando Mariño, que es un artista cubano muy amigo, sobre el que yo he escrito en muchas ocasiones, y que aquí se recuerda su obra hecha con un chasis de un Chevy de los años 50, el típico taxi de La Habana Vieja, sostenida por docenas de piernas de yeso pintadas de color marrón, o las obras de Nelson Ramírez y Luzmila Velasco, y también todo el conjunto de obras, por ejemplo, que van a conducir a artistas más jóvenes como Wilfredo Prieto, su famosa obra de las banderas en los postes del año 2003, la pieza llamada Apolítico, o también la intervención de Tania Bruguera, su instalación Sin Título, en una de las celdas del fuerte en La Habana, y donde bueno, hay aquellos actores desnudos sobre cañas de azúcar y que parecían cadáveres moviéndose ambulantes. Bueno, así describe la obra. Es una obra, por cierto, yo estuve dentro de esa instalación. Recuerdo un día en el que salimos de allí directamente con Antonio Zaya hacia la casa en el campo de Mendive. Bueno, dedicará también una sección al giro iconogeográfico, hablando también de la importancia que tiene el arte del este, y concretamente aquí presta atención a Marina Grisnik y también a el colectivo Irving, a la obra East Art Map, el mapa del arte del este, y dará una vuelta a toda esa dimensión de lo que serían las nuevas cartografías del arte, prestando atención al artista, al gran artista a Alfredo Jaar, al artista chileno, concretamente a su pieza Cosmovisión, pero también al proyecto para una revolución de la web, en el que bueno, pues está la frase famosa de Gandhi que dice: primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te combaten, entonces ganas, y el mensaje es el mismo sin importar el país que se elija. Y esta dimensión de esa dimensión de, del mundo desde la política de la no agresividad de Gandhi, pero también hasta de Steve Jobs, aparece aquí en esta dimensión de cuáles son las pautas hoy de la emancipación y cuáles son los nuevos modos de opresión y cuáles serían las formas de abrir una fractura en el mapa de la estasis contemporánea. El siguiente capítulo se llama Nuestra otredad, la belleza de lo animal, y ahí analiza trabajos de Jan Fabre, por ejemplo, su pieza del año, su instalación del 2002, El paraíso de las delicias, en el Palacio Real de Bruselas, con los caparazones de los escarabajos, los brupéstidos, con ese efecto iridescente, ¿no? Y con ese efecto casi de joya, entre lo extremadamente hermoso y también lo monstruoso. Y también aquí estará haciendo
una reflexión sobre Jean-Michel Bruguière y su pieza Si potres narrare licet, que es la famosa frase de Diane Acteon. Bueno, cuando le arroja el agua, le dice si puedes contar, si puedes narrar, está permitido, pero es también la idea del cazador cazado. Y en este capítulo sobre la belleza o de la otredad y de los animales, realmente no consigue muy bien aclarar qué es lo que quiere contar. Se pone también a hablar como fragmentos de críticas que va encajando de Anthony Gorley o de Sirin Nesat, en una sección que se llama Pasajes a Irán, sobre el gran trabajo del 2002 de Sirin Nesat, Passage, la gran pieza de vídeo que se pudo ver en Madrid cuando se hizo la exposición y que se ha presentado en muchas ocasiones, y también en una sección que se titula Movilizando pasiones con belleza, pues analiza una mesa redonda, que fue una mesa titulada Estética y Política trabajando en dos frentes, realizada por la Cooperativa de Cineastas de Londres, en la que el artista Isaac Julien dijo que existen múltiples identidades que deben desafiar con pasión y belleza un orden previamente estático. Y ahí dará cuenta del largometraje sobre Frantz Fanon, la película Frantz Fanon, Piel Negra, Máscara Blanca, de 1996, y cómo Julian realizó para la televisión pública Badass Cinema, Cine Cabrón, que es un reportaje en el que rastrea el auge y la decadencia de las películas Blaxploitation durante los años 70, ¿verdad? Aquel género de cine comercial fuertemente machista, que eran producciones independientes negras. Y también analizará la pieza Vagabondia, donde una restauradora negra imagina que los elementos de la maravillosa casa museo de Sir Joan Soane cobran vida merced a los fantasmas de las personas, de los colonizadores que habían llegado a la ciudad durante el siglo XVIII. Bueno, sugiere ahí esa necesidad de rehabilitar la belleza, y una belleza que no es la belleza del uno, sino la belleza del otro. Esta idea de la belleza del otro es un tema que ha trabajado de forma fabulosa Ticio Escobar en la relación entre lo oculto, lo popular y lo indígena, y es una cuestión que ha trabajado en torno a las estéticas guaraníes, y aquí digamos, se intenta elaborar desde algo que tendría que ver con el animal, el animalismo y el respeto ecosistémico, y también esta idea de una belleza que es una belleza crítica con los paradigmas heredados y establecidos. La parte quinta se titula Contemporaneidad, tiempos, lugares, y la primera parte se llama Tomarse un tiempo. Comienza con una interesante conversación entre James Turrell y Tadao Ando cuando realizan el proyecto al final del año 99 y terminan la instalación James Turrell, Backside of the Moon, el lado oscuro de la luna, dentro del Minamidera, el edificio que diseñó Tadao Ando en el pueblo de Honmunra, en la isla de Naoshima, en Japón. Y bueno, como ahí habla Tadao Ando de la importancia que tiene esta instalación, que para él representa el corazón del arte contemporáneo, sobre todo porque requiere de tiempo e introduce una dimensión contemplativa, ¿no? Dirá Terry Smith que las instalaciones de Turrell constituyen instancias muy literales de una tendencia marcada en distintos modos del arte contemporáneo, y es esta la que trata de obligar al espectador a tomarse un tiempo antes de que la obra ofrezca información suficiente acerca de sí misma para que sea posible decodificarla. Ahí planteará que hay distintos tipos de tiempo y que los tiempos modernos se reconocen sobre todo en lo que ha sido considerado la irresistible naturaleza del incesante movimiento del pasado hacia el presente, y que estaría toda la cuestión de la necesidad de trascender el arte, pero también todas esas dinámicas que tienen que ver con tiempos que son tiempos de resistencia o tiempos postcoloniales, o tiempos que tienen que ver con una dinámica diferente del tiempo del mundo en el sentido de Ferdinand Braudel, y cómo hay una necesidad de saber si debemos avanzar rápido o también cómo conseguir articular un tiempo contemporáneo. Esto analiza, por ejemplo, en torno a las piezas del videoartista Doug Atkins, pero también analiza obras de Tatsuo Miyajima, su pieza Mar de Tiempo, 98, o va hablando también de las piezas Tiempo Expuesto del gran fotógrafo Sugimoto, y toda esta dimensión de las temporalidades que se encuentran, por ejemplo, también en los vídeos
de Bill Viola y en todas sus instalaciones, por ejemplo, en su instalación Five Angels to the Millennium, Cinco Ángeles para el Milenio, del año 2001, o todos los remakes o todas las reinterpretaciones, por ejemplo, como en sus revisiones de la pintura caravallesca. También analizará, por ejemplo, los trabajos de Paul Chang sobre la cuestión de esa revisión de la temporalidad post-11 de septiembre, es decir, cómo volver a pensar el tiempo después del atentado y cómo pensar el tiempo de la globalización y cómo se ha transformado el poder en una nueva geopolítica y sobre todo cómo visualizarlo y cómo trabajar con un mundo que es casi un mundo de sombras, que es lo que hace Paul Chang en sus videoinstalaciones. También va a analizar la cuestión de el carácter presente de las cosas a través de trabajos de Noah Kalina, y va a plantear también la relación que tiene esto, por ejemplo, con las películas de tiempo continuo como Empire, de Andy Warhol, o podemos también citar Sleep, o la forma en la que Douglas Gordon reformula en 24 Hours Psycho la película Psicosis de Alfred Hitchcock, alargándola, o también la importancia que tienen las cápsulas de tiempo, los sistemas de almacenaje de objetos y de fetiches, podríamos decir, en archivadores de Andy Warhol. Es una cuestión que tiene que ver con la cronofobia y la cronofilia y sobre todo con qué son las condiciones de trabajo de la contemporaneidad en una época marcada por el 44-7, es decir, por el 24, por el 24/7, es decir, por la obsesión del tiempo, que es algo que se encuentra también, por ejemplo, en artistas como Tacita Dean, pero también toda la cuestión del tiempo histórico o del revival, que es algo que le interesa, por ejemplo, mucho a Eva Sussman. Hay, sin duda, en todo este análisis, por ejemplo, cuando analiza las temporalidades contingentes o también se aproxima a la idea de qué es hoy el presente absoluto o los trabajos de Emily Yassir, hay una especie, me da en ocasiones la sensación de acumulación de artistas y de ejemplos, y aunque como veremos Terry Smith va a justificar que no hay una metodología clara en el libro, sino que es una especie de sucesión descriptiva a través de los ejemplos, en muchos momentos es una especie de panorama que parece como sucesión de fogonazos en torno a obras, pero que cuesta que decante en núcleos conceptuales y problemáticos las cuestiones que quiere plantear. La sección esta del tiempo termina con esta declaración: tomarse un tiempo para dárselo a otro, obligar a alguien a invertir tiempo para devolvérselo, mostrar qué significa el tiempo para los demás, para las cosas y para el mundo natural, pasar el tiempo de manera tal que nos permita construir un tiempo para pasarlo juntos, perder el tiempo con el propósito de encontrarlo, gastar el tiempo para hacer tiempo, retrasar el tiempo para acelerar su percepción. Estos son solo algunos de los tipos de tiempo que el arte contemporáneo toma y ofrece en nuestros días. 100 años después de que Einstein expusiera de manera revolucionaria que el tiempo en sus confines es múltiple, relativo e intercambiable, los artistas contemporáneos nos muestran que estas extrañas aberraciones caracterizan hoy lo que se ha convertido en el mundo contemporáneo, en la experiencia, entre comillas, normal del tiempo. La sección 12 se titula Arte, Verdad y Política. Bueno, el libro de Terry Smith hay que decir que trata cuestiones, como podemos apreciar, fundamentales, es decir, cuestiones que son verdaderamente centrales en el debate del arte contemporáneo, de la estética, de la filosofía, de la teoría crítica contemporánea, ¿no? Y aquí analiza esta cuestión de arte, verdad y política, coloca de entrada una cita de Albert Camus del año 57 que dice: crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada. El problema para todos los que no pueden vivir sin el arte y lo que esto significa estriba únicamente en saber cómo entre las políticas, entre las policías, de tantas ideologías, cuántas iglesias, cuánta soledad, sigue siendo posible la extraña libertad de la creación. Y de Paul Chang, pues mete una cita que termina con una pregunta que dice: ¿cuál será el nuevo lenguaje capaz de describir el mundo? Bueno, aquí analizará qué es la experiencia, cuáles son las preocupaciones esenciales de la vida contemporánea, si hay una configuración distinta de lo ético y político en el arte de hoy, y esta cuestión de arte, verdad y política fue el título que el dramaturgo Harold Pinter dio a su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en el año 2005,
y hoy volver a pensar arte, verdad y política es fundamental, entendiendo, como dice Thomas Hirschhorn, que no hay que hacer arte político, sino tal vez hacer arte políticamente. Bueno, esta cuestión de cómo hacer arte políticamente hoy es también algo que tiene que ver con cómo entendemos hoy las dinámicas de la sociedad del espectáculo, o cómo entendemos el concepto de espectáculo de Guy Debord. Es decir, es posible, se planteaban los miembros del grupo Retort, ¿no?, en el que estaba T.G. Clark, es posible otra imaginería, otra retórica, es posible otras descripciones del horror de nuestra época a partir del vacío de lo moderno que no traigan consigo lo peor de todo, que sería una promesa de regresión. Es decir, es posible no caer en la pura regresión, desde la certeza de que estamos, como dice Agamben, y aquí lo retoma Terry Smith, en estados de excepción, es decir, que estamos en un momento de lo que Retort llamaban poderes afligidos, es decir, dominados por impulsos absolutamente destructivos, que tienen que ver también con los aportes de la filosofía, por ejemplo, deconstructiva, y cómo se deconstruyó la propia idea de verdad. Aquí es donde plantea, por ejemplo, en la página 266, la cuestión del carácter crítico, y dirá que un componente importante del giro colonial en el arte surge del hecho de que el espectáculo, el capitalismo y la globalización no han generado un consenso total entre los artistas de las economías desarrolladas. Muchos de ellos están atentos a sus costos, tanto dentro como fuera de sus países. Han desarrollado prácticas a menudo signadas por la investigación a lo largo del tiempo, el compromiso público general o extensas presentaciones didácticas que siguen de manera crítica y muestran con gran impacto los movimientos globales del nuevo desorden mundial entre las economías avanzadas y aquellas que de múltiples formas están conectadas por ellas. Es algo que está en obras como las cartografías de Mark Longobardi, los dibujos conspirativos, que se encuentra también en los trabajos como Historia del pescado, el ciclo desde mediados de los 90 hasta finales de los 90 de Alan Sekula, y que se encuentran en realidad en trabajos como lo de Zoe Leonard, su serie Análogo, donde reconstruye el tráfico de ropa donada por los Estados Unidos a África, y que también es toda esa especie de atlas que habla de los sistemas de consumo y comerciales en el mundo. Y también se podría encontrar en los trabajos que aquí aparecen, por ejemplo, como este, que son trabajos de Thomas Hirschhorn, concretamente su serie Utopía, un mundo, una guerra, un ejército, un vestido. Sobre todo también plantea esta cuestión de lo que llama mediación mezclada, en una época como la actual, en la que hay toda una especie de estética que él llama arte retrosensacionalista y una tendencia a lo inmonumental, que según Laura Hoffman domina hoy el discurso contemporáneo. Por una dimensión de despojamiento, que se podía ver, dice, en la mayoría de las obras expuestas en la Bienal del Whitney del año 2008, y esta noción de despojamiento la tomaban de el Samuel Beckett, y según la comisaria Harriet Huldish, los valores ampliamente compartidos entre los artistas contemporáneos de hoy son la autolimitación, la sustentabilidad, la no monumentalidad, el antiespectáculo y el carácter efímero. Y es una especie de, propone Smith, arte que tiene que ver con las secuelas del 11 de septiembre, y tiene que ver también con el trauma de la, dice aquí, desedificación que desató este acontecimiento. Bueno, de la caída del propio edificio, pero también esta desedificación podría entenderse como desvanecimiento de cierto deseo y desvanecimiento de cierto espacio de referencialidad arquitectónico-político-totémica, es decir, de un cierto modelo evidentemente económico, estratégico y de identidad colectiva, ¿no? Y esta dinámica pues la va a reconstruir en instalaciones como la de Ayana Moore, Nunca ignorante haciendo objetivos realidad, del año 2004, de la que saca aquí una imagen de esa intervención, y luego va a plantear, por ejemplo, también una parte dedicada a lo que llama locación, dislocación y composición del lugar, a partir de trabajos de Gregor Snyder, de Liam Gillick, su pieza Painting a Building, Dolor en o de un edificio, del año 1999, de Jane y Louis Wilson, con su trabajo Un monumento gratuito, del año 2003, en torno al pabellón Apolo,
Y esta es una de las secciones, digamos, del libro que me parece más lograda, donde va hablando de arte, política y también arquitectura, que es un tema que ha trabajado. Saca también a Stalker, o va a mostrar también los trabajos de Christoph Bodisco, su pieza Desarmadura, de la que saca también aquí una reproducción en el libro, los trabajos de Francis Alice, su famosa pieza del 2002, la intervención Cuando la fe mueve montañas, que hizo en el Perú, y bueno, que es una especie de versión contemporánea de lo que habían sido los esfuerzos del Land Art, o una referencia al famosísimo doble negativo de Michael Heiser. De hecho, aquí cita en la página 290 una reflexión de Francis Alice que dice a propósito de la fe mueve montaña lo siguiente: aquí hemos intentado crear un land art de la tierra para los sin tierra, y con la ayuda de miles de personas y palas pudimos dar forma a una alegoría social. Nuestra acción no dejará ningún rastro físico o adición al paisaje. Tendremos que confiar su cuidado a la tradición oral. De hecho, en las sociedades modernas, el arte funciona precisamente en el espacio del mito, no menos que lo hacía en las premodernas. En este sentido, el mito no tiene que ver con la veneración de ideales, de dioses paganos o ideologías políticas, sino antes bien con una práctica de interpretación activa por medio de la cual el público debe conferir a la obra su sentido y su valor social. Bueno, es una referencia, yo creo que interesante para pensar también qué es hoy el giro político, que no es un giro político, dice Terry Smith, generalizado, verborrágico y destinado a una rápida extinción, sino que puede tener otra profundidad, que es algo que le lleva aquí a tomar en cuenta planteamientos, por ejemplo, del curador Simon Jamy, sobre los intercambios y los deberes de ciertas regiones emergentes del arte, como sería el caso del arte africano, pero también a tomar en cuenta un artículo reciente, dice, de Claire Bishop, en el que llama la atención sobre el arte colaborativo, el arte participacionista, y sobre todo cómo uno de los asuntos, pensaba Claire Bishop, más importantes es tomar en cuenta la exagerada escisión entre arte y política, a tal punto que desde ambos lados de cualquier distinción ideológica se tiende a considerar que sus valores, los de arte y política, son antitéticos, y para un esteta el arte comunitario carece de atractivo, lo considera incluso un deslucido trabajo social, mientras que quienes sostienen la idea de que los valores se expresan sobre todo en el consenso comunitario tienden a considerar cualquier cuestión que tenga que ver con el arte, desde el alto estilo a la imaginación escéptica, como una imposición elitista. Y como advierte Bishop, estas posiciones subsumen las nociones de lo estético y lo sociopolítico en una noción igualmente abstracta, que sería la de lo ético, y es un asunto sobre el que ha pensado Claire Bishop, pero también me parece que está muy presente en El espectador emancipado y en la cuestión del partage du sensible, el reparto de lo sensible, de Jacques Rancière. Y por tanto aquí toda esta cuestión tiene que ver con cuáles son los regímenes de representación vigentes, y esta relación entre política y arte y verdad tiene que ver con el régimen público y con la forma de una contienda que es entre polarizaciones absolutas, pero que no puede hacerse así salvo que queramos conducir a una devastación del futuro. Y hay que mantener una comprometida indagación de todo, y los artistas contemporáneos tienen que buscar ofrecernos lugares, pausas y senderos a través del mundo actual, que es un mundo que dice con razón Terry Smith, que es un mundo extraño y de extrañamiento. Y la última parte, la parte sexta y el cierre del libro, se titula Una hipótesis para la historia del arte, y este capítulo se titula ¿Qué es el arte contemporáneo?, que es de suyo el que da título al libro, y ahí nos aclara Terry Smith que decidió, y eso es evidente, no dar cuenta de la metodología empleada ni desplegar el armazón teórico subyacente, y dice que lo hará a partir de la pregunta que es: ¿qué consecuencia tiene sobre la práctica, la crítica y la teoría del arte plantear que tal vez haya llegado la hora de que el arte contemporáneo sea sujeto de cierto análisis histórico? Es decir, ¿es posible una historia del arte contemporáneo, o decir historia del arte contemporáneo es una contradicción en términos? Es decir, ¿qué es el arte contemporáneo? Entendiendo por arte contemporáneo la red institucionalizada a través de la cual el arte de hoy se presenta ante sí y ante los distintos públicos del mundo.
El arte contemporáneo, dirá en la página 300, es una cultura importante y una cultura de intercambios y una cultura que genera tendencias en el marco mundial. Es decir, es algo que tiene que ver con un networking global, pero sobre todo con algo que tiene que ver con las configuraciones de una época, la nuestra, que dijo Fukuyama, que era post-histórica. Y dice en la página 305 que cree que el abordaje poshistórico supone renunciar a todo lo que la historia del arte y una crítica fundada en el materialismo filosófico y en el materialismo, histórico, tienen para ofrecer a la hora de entender el presente. Titulará un subcapítulo a esta sección El efecto impostura y en él señalará que a veces da la impresión de que el arte contemporáneo fuera un espacio semejante a una barraca, dice, de tahúres, es decir, un espacio elitista que genera evidentemente desconfianza en el público general. Peter Timms plasma esta impresión en su libro What's Wrong with Contemporary Art? ¿Qué le pasa o qué va mal en el arte contemporáneo? Y allí Peter Timms dirá ¿por qué el arte contemporáneo es tan dependiente de sus promotores y pregoneros? ¿Y por qué las exageradas afirmaciones de esos rara vez coinciden con la realidad? ¿Por qué el mercado tiene un poder tan desmedido, incluso en áreas como los fondos públicos y los medios de comunicación del Estado, que antes eran considerados su complemento? Si el arte, dice Peter Timms, ha llegado a ser una mercancía más dentro del mercado global, si la preocupación fundamental de los artistas es la promoción de sus propias carreras y si el éxito de tal o cual exposición se mide por la cantidad de publicidad que genera, ¿qué nos dice esto acerca del papel reservado para las artes visuales en nuestra cultura? Peter Timms también dirá que a sabiendas de que sus carreras dependen de la atención, de cómo de lugar logren atraer sobre sí mismos los artistas y curadores, se inclinan cada vez más por los chistes visuales, el brillo, el escándalo público o los comentarios de perogrullo sobre los asuntos sociales a los que prestan atención las noticias con el pretexto, dicen, de cuestionar la percepción pública. Esto ha generado lo que llama Julian Stalavras un high art lité, un gran arte ligero o un arte flácido, podríamos decir, y este es un fenómeno que Julian Stalavras analizó en el fenómeno de los Young British Artists en este libro High Art Lité, que se publicó en español en la editorial Brumaria. La noción de Stalavras de un high art lité, de un gran arte ligero, tiene clara analogía con la idea de cerveza sin contenido alcohólico, ¿no? Y esta idea de un arte que parezca que es arte y que funcione como sustituto del verdadero arte. Es decir, un arte que es ligero, que busca los favores del público, que es una especie de barniz accesible, hecho con los materiales de la cultura de masas y con una actitud provocadora, que está dirigido a los snobs y que tiene que ver con el interés por la cultura y la música pop y las telenovelas, así lo califica Julian Stalavras. Bueno, va a plantear también a la carrera a Terry Smith la importancia que tiene este arte contemporáneo en el tráfico de imágenes de una economía, es decir, de una economía que sería una economía de la información, y sobre todo se plantea la pregunta de si este arte contemporáneo demanda más interpretación que antes. Es decir, si hay una demanda hermenéutica de un arte que es un arte extraño, raro y de poca familiaridad. Donald Caspit, en su reflexión sobre The Contemporary and the Historical, lo contemporáneo y lo histórico, que es una reflexión que hace en su polémico pero también interesante libro El fin del arte, que está traducido en la editorial Akal, señala que siempre hubo más arte contemporáneo que histórico, o para decirlo en términos generales, más contemporaneidad que historicidad, pero es recién con la modernidad que este hecho se vuelve enfáticamente explícito. El intento, dice Donald Caspit, de la historia del arte por controlar la contemporaneidad y con ella el flujo temporal de los acontecimientos artísticos, negando ciertas partes de su idiosincrasia o de su incidentalidad en nombre de un sistema de valores absolutos, se vio desbordado por la abundancia de casos dentro del arte contemporáneo que proponen concepciones de valor alternativas y a menudo radicalmente contrarias. Bueno, lo que está aquí planteando es la necesidad de entender el arte contemporáneo como una diseminación local, regional, lateral, transversal y sobre todo hablando de su dimensión internacional. Por eso establece un subcapítulo sobre cánones, pluralidad y particularidad
en el que recoge los debates, por ejemplo, que han tenido en el contexto de la revista October y los debates entre Rosalind Krauss y Salam Bouah, Hal Foster y Benjamin Bucklock, y cómo hay una actitud de crítica a la globalización y al posmodernismo y al devenir curatorial del arte, que está muy presente, por ejemplo, en la mesa redonda de cierre del libro Arte desde 1900, publicado originalmente en Thames and Hudson y traducido también en la editorial ACAL. Plantea también lo que llama una distinción, 3 discusiones y algunas líneas de investigación propuestas, y ahí señalará que al fin de la modernidad, la evaporación de lo posmoderno y el auge de los fundamentalismos y ante la evaporación, o mejor la erupción de un planeta sobreexigido con la consiguiente disminución de los futuros imaginables, la contemporaneidad parece ser lo único que nos queda. Parece también que todos los tipos posibles de pasado han vuelto a asediar el presente, volviéndolo aún extraño o más extraño todavía para sí mismo. Se trata de una nueva era, apenas acabamos de superar la cresta del último periodo que resulta identificable, imposible identificar como tal. La contemporaneidad, dirá así ya como precipitada y perugriscamente, es la condición fundamental de nuestro tiempo en la página 317. Y también, apropiándose de reflexiones de Frederick Jameson, dirá que es necesario una ontología del presente, es decir, pensar qué significa ser en el tiempo. La historia del arte contemporáneo debe tomar, y esto es una en cursiva, ¿no?, por objeto de estudio el arte, las ideas, las prácticas culturales y los valores creados dentro de las condiciones de la contemporaneidad. Y también, así como síntesis, dirá que la contemporaneidad presenta muchas historias e incluso muchas historias dentro de distintas historias del arte. ¿Podemos, se pregunta, decir que desde el cambio de siglo del 20 al 21 los coleccionistas, seguidos de cerca por las casas subastas y las ferias de arte, han tomado la delantera a todas las teorizaciones, la crítica, y han circunscrito, delimitado y confinado, empantanado, podríamos decir, al arte actual? Sobre todo en la cuestión de qué tipo de arte importa hoy, que esa es una sección ya del final del libro, ¿no?, en la que se plantea qué tipo de arte importa hoy, y que esa sección se titula Los curadores, los curators abren el debate, tomando en cuenta el arranque de la exhibición de la documenta 11 de Owen Wessor, de la documenta del 2002, y también toda esa reflexión que se hacía ahí sobre la creolidad y la creolización, con las famosas plataformas y las reflexiones que se hicieron en Freetown, Johannesburgo, Kinshasa y Lagos, pero también la exposición del año 2005, Formalismus, en el Hamburger Kunstverein, que fue, según dijo el crítico Diedrich Dieriksen, como una reevaluación de las ideas fundamentales del modernismo a la luz de la noción contemporánea de que cada aspecto de la presentación y producción están ya contaminados por una especificidad histórica. En estos días, establecer un conjunto de valores supone hacerlo en relación con otros conjuntos. Dieriksen entiende la relación entre ambas posiciones de la siguiente manera. Más allá de sus ambiciones teóricas, la exhibición Formalismus del Hamburger Kunstverein, la exhibición ofreció un sofisticado vistazo general del arte de hoy. La obra se presenta como una alternativa a ciertas tendencias regresivas y particularistas. Por un lado, el regreso a la normalidad de la pintura y las imágenes espectaculares en función de la lógica del mercado del arte, y por otro, la vuelta a un arte que se solaza con la construcción de redes globales de subculturas creativas semi-politizadas. Esto tiene que ver, sin duda, como aquí apunta también Terry Smith, con toda la cuestión de la estética relacional y del arte postproductivo, tal y como las defendió teóricamente Nicolas Bourgeois y tal como las pusieron en práctica a través de espacios expositivos como fue el Palais de Tokio, en el que estuvo al frente de él con Jérôme Sans, pero también toma en cuenta Terry Smith en este final del libro el Alter Modern Manifesto, el manifiesto altermoderno del año 2009 de Nicolas Bourgeois, y toda la cuestión que allí desarrolla sobre el papel del arte en el tiempo de las diásporas o de los exilios o del radicante y de el exotés, cuestión que él retoma desde Víctor Segalen. Y sobre todo dirá Terry Smith, después de analizar estas cuestiones, que en su opinión el arte del porvenir ya está entre nosotros y es un arte que supo tomar forma junto a otras corrientes que siguen o continúan desarrollando
las conflictivas herencias de la modernidad. Y el último pasaje, el último fragmento del libro se titula Corrientes Mundiales, esto es el arte en el mundo, donde dice que el arte está enfrentado a los desafíos de dotarse de radical contemporaneidad, y la cuestión es cuál es la estética de la globalización, más allá del retrosensacionalismo que está en los Chapman o Murakami, del remodernismo que se encuentra en artistas como Gerhard Richter o Jeff Wall, de la estética del exceso que se encuentra en Matthew Barney o Kai Gu Kwan, o del espectacularismo, es decir, de esas tendencias al arte espectacular. Es decir, ¿en qué medida hay un arte diferente de estas tendencias remodernistas, neoformalistas, retrosensacionalistas, espectacularizantes? Es decir, ¿en qué medida hay otra configuración del tiempo que tendrá que ver, sin duda, si lo advierte, con el giro poscolonial, con el cambio de geografía del arte, y como el arte contemporáneo es hoy el arte del sur global, o así lo viene a manifestar, cómo los artistas buscan hoy captar lo inmediato y pensar otras formas de la temporalidad, y cómo va a reaccionar el museo a todos estos fenómenos, ¿no? Es decir, el remodernismo y el retrosensacionalismo están institucionalizados, es decir, estas formas artísticas están totalmente colocadas ya en la vitrina del museo. La multiplicidad postcolonial es la antítesis de estas manifestaciones, pero sin duda está buscando cómo sobrevivir en relación también con lo que serían las estéticas de la sobrevivencia relacional, y sobre todo desde la conciencia que no parece que vaya a haber un tipo de síntesis, sino que sin duda nos vamos a mover en unas posiciones que son antinómicas, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene aquí las fricciones y las antinomias. El arte de hoy, que responde a la pregunta de la contemporaneidad, es un arte que toma conciencia de lo antinómico, y también ahí toma en cuenta la obra de Josiah McKelney, Un final para la modernidad, que es una escultura colgante de vidrio y metal. Se trata de esta obra de un artista, por cierto, que se hizo exposición también en el Palacio de Cristal del Reina Sofía, bueno, cuando en el primer periodo en el que llega Borja Villel aquí al museo, y creo que fue es una colaboración que tenía que ver con exposiciones que se producían también o se producían con museos de los Estados Unidos, a veces con la perdón, Dia Foundation, y es un artista, por cierto, el Josiah McKelney, que aquí aparece casi como un artista que da cuenta de esa dimensión de lo antinómico, pero a mí me parece en realidad es como una especie de ilustración, viene a decirse aquí, de los orígenes del universo y del Big Bang, pero a mí me parece una obra de analogía para o pseudocientífica y de un arte neodecorativo, es decir, fundamentalmente ornamental y decorativo, y con enormes presunciones teóricas, pero en mi opinión es la manifestación de una especie de arabesco un poco semejante a las estéticas o a ciertas concepciones New Age, me parece a mí, y también espectacularizantes, que se encuentran en el trabajo de Olafur Eliasson. Y terminará el libro hablando de Josephine Mexeper, una artista residente en Berlín y Nueva York, y su instalación La historia completa del arte postcontemporáneo, que presentó en el 2005 en la Bienal del Whitney y que ahora pertenece a la colección Saatchi, y sobre todo como es un trabajo ese en el que se podría encontrar lo que sería la sedimentación de la confusión contemporánea, pero sobre todo, digamos, una especie de estética, casi diría, de la entropía, ¿no? Terminará el libro que incluso el arte capitalista está sujeto a la entropía, y termina con esta frase: la idea general es aún más potente. Mexeper siempre expone sus vitrinas con distintas selecciones de sus fotografías de demostraciones antiglobalización realizadas en Berlín, Washington y otras ciudades. La artista claramente está a favor de estas protestas, pero reconoce que su imaginería y el arte que le sirve de manera directa también están perdiendo su poder, su punto de apoyo, y en una contemporaneidad crítica. Necesitamos, termina el libro, una imaginería distinta, y esta está comenzando a tomar forma ante nuestros ojos. Bueno, luego tenemos unas páginas, una cantidad importante de páginas de referencias bibliográficas, es decir, que es un libro que nos ofrece luego pues prácticamente casi 25 páginas de bibliografías muy necesarias, y me parece interesante que así sea,
y también con un índice analítico y de ilustraciones muy bien articulado que permite revisar y continuar trabajando con él, y se ha convertido sin duda en poco tiempo el libro de Terry Smith en un libro de referencia para la aproximación al análisis del arte contemporáneo, un libro de el 2009, como hemos dicho, traducido en el 2012 al español, es decir, un libro del que ya nos separan más de una década, pero sin embargo creo que todavía mantiene su actualidad. Tal vez el impacto de la crisis económica del 2008-2009 y los movimientos políticos del 2011, de la primavera caliente, desde la tunecina a la egipcia, a los indignados españoles, a ocupar Wall Street, y la repolitización o las nuevas formas de dinámicas políticas en el arte global o en el arte mundial no están aquí abordados, y también cómo han ido dando vueltas los fenómenos de las bienales, por ejemplo, incluso de la Bienal de Venecia que comisarió Wessor, Todos los futuros del mundo, con Isaac Julien, con la famosa lectura continua del Capital. Son asuntos que evidentemente no los pudo tratar Terry Smith porque no habían sucedido todavía, pero eso yo creo que son cuestiones que podían añadirse a lo que aquí se plantea en esta investigación, que como digo es un case study, es un estudio de casos, pero que abarca una gran cantidad de fenómenos, como hemos dicho, desde los museos a el coleccionismo, las ferias, las bienales, la geopolítica y la geoestrategia del arte, lo global, lo local, el sur y el norte, los tiempos, los lugares, y también la necesidad de un pensamiento crítico histórico sobre lo contemporáneo que no esté postergando constantemente su aproximación y su análisis, y por tanto me parecía importante abordar este libro y por fin conseguir completar su totalidad o conseguir hacer una síntesis de algunas de las ideas principales que se encuentran en estas más de 350 páginas, que como digo es algo que inicié hace ya mucho tiempo en un vídeo aquí en este canal y que ha tenido que pasar más de un año para que pudiera darle el punto y final. Bueno, que nunca es un punto y final porque es un libro que tenemos que seguir leyendo y que tendremos que seguir discutiendo, con el que sin duda tenemos muchas discrepancias. También es bastante significativo y revelador que en este libro el arte español pues no tiene ninguna visibilidad, que es una cuestión sobre la que le damos vueltas en bastantes ocasiones. ¿Qué ha sucedido para que estemos prácticamente fuera de todas las contextualizaciones del arte contemporáneo, de la Bienal de Venecia, de la pasada, de Documenta, de los grandes eventos del arte? Pues prácticamente los artistas españoles no tengan ninguna presencia, y por qué suscitan tan poco interés en los teóricos o en los curadores internacionales. Pero en cualquier caso nosotros aquí, o yo, intento leer también este libro viendo qué tipo de conexiones y relaciones tiene con lo que está sucediendo en el contexto artístico, teórico, institucional en nuestro país.